Saludos, amigas y amigos. Estamos en La Trapera con el... Bueno, César, vámonos con el contenido de La Trapera, que es más útil y práctico. Nos vamos a ir a hablar dentro de un ratito con Lidia Falcón, que nos espera pues en Madrid o a la fresquita en algún otro sitio donde esté, me imagino que estará por los nortes. Bueno, en todo caso, felicitar a Lidia por un artículo que publicaba, que escribía y nos hacían llegar desde el Partido Feminista, titulado Omán 2025, la traición sionista que repite la Nakba. Bueno, es muy interesante y le hemos pedido a Lidia que nos acompañe un ratito hoy por la mañana para hablar de este tema y de otras cuestiones, ¿no? Buenos días, señor César, ¿cómo estamos? Ay, yo malito, yo soy muy mayor, tú querés, vamos. ¿Estás malito de verdad o estás malito por la situación? Me estoy quejando porque a mí mi madre siempre me dijo que el niño que no llora no mama. Ya. Que otra gente lo ha entendido mal, porque yo entendí bien siempre lo de que un niño que no llora no mama. Pero hay otra gente que mamar como eso de robar, tú ves que entienden otra cosa y se dedican a robar. Ya. Ya has visto la situación que estamos viviendo, ¿no? Ay, cuenta un resumen de lo que tú, Lidia. Tengo delante, mira, por cierto, no dejes de comentarnos el formidable artículo que has hecho, Omán 2025, la traición sionista que repite la Nakba. Y explícanos lo de la Nakba, que mucha gente no sabe qué es la Nakba, le suena, vamos, a cosas extrañas. No, yo tampoco. Bueno, resumen un poquito el artículo y mientras nos coméntanos la situación actual primero, como quieras. Bueno, estaba pensando en escribir el artículo sobre el basurero, porque no puedo denominarlo de otra manera, que es son nuestros gobernantes políticos, ¿no? Porque a medida que pasan los días nos vamos enterando de detalles y de situaciones que sitúan al Partido Socialista y al gobierno socialista, bueno, entre las mafias, por decirlo de alguna manera. Es verdaderamente patético. Después de todo lo que hemos vivido, tú no lo recordarás porque aún eres jovencito, pero no digamos nuestras generaciones anteriores, que fueron capaces de apostar la vida y muchas veces de perderla por cambiar la situación del país, por llevarla hacia un socialismo decente y participativo, igualitario, con un reparto de la riqueza justo, todo aquello que decíamos, todo aquello por lo que luchábamos. ¿Recuerdas, César? Y tantos procesos como sufrimos, tantas cárceles como nos hicieron padecer, para encontrarnos con que ya... Bueno, mira, cárceles y en tu caso y la gente así más influyente en la lucha progresista, pues tortura. Tú sufriste tortura de huir el niño y tanto miserable. Sí. A veces no quiero recordarlo por no recordarlo, ¿no? Por no tenerlo presente. Tantos camaradas la sufrieron, otros fueron asesinados. No hemos que recordar, no olvidar nunca a Julián Grimau y a los últimos fusilados del franquismo, los 5 hombres que mataron el 17 de septiembre del 75, que eran del Partido Comunista y también de ETA. Bueno, esta es una saga que algunas veces yo pues repito para que no mueran 2 veces, ¿no? La primera cuando los mataron y la segunda cuando los olvidamos. Y de ese ejemplo, de esa casta, de esa herencia genética, pues no queda, me parece que no quedan descendientes. A veces repito que nosotros, y me refiero solamente a mi generación, no tenemos alternativa, no tenemos repuesto. La prueba es que Rafael sigue cantando.
Y lo pongo como un ejemplo que no es baldío, ¿verdad? Que no es frívolo, porque es que en ningún sector de la sociedad, ni el cultural, ni el político, ni el económico, ni el filosófico, ni el activismo, ni el sindicato, hay relevos de aquellos que creamos, y no digamos nuestros antecesores, creamos unas organizaciones sólidas con gente honrada que estaba dispuesta a sacrificarse con tal de hacer salir a España del atraso, del fascismo, de la inmundicia en la que estaba sumida. Bueno, hoy nos encontramos con que los salvadores, ¿verdad?, los que vinieron a implantar la democracia a partir del año 75, son un contubernio, una mafia de sinvergüenzas que se dedican a la estafa, a la extorsión, a cobrar las comisiones, pero no aparece, no se sabe siquiera si era para financiar al partido, porque entonces era solo por beneficio personal. Bueno, si se resume así, a mí me deprime más, ¿no? Estoy mirando muchos datos, por información, porque tengo ya bastante avanzado el libro del que quizás te habré hablado alguna vez, Cómo se destruyó la izquierda. Bueno, ya hablamos incluso el último día y además te decía yo que es importantísimo ese libro, importantísimo. Ya puede ser un libro tuyo, lo hace, significa que es importante, pero eso, cómo se destruyó la izquierda, ¿Cómo se destruyó la izquierda? Además, me embarqué, ahora quizá si volviera a empezar no lo haría igual, pero me embarqué en un proyecto enorme, porque arrancó desde la Unión Soviética. Madre. Pero es que, claro, el principio del fin está allí. Y ahora estaba en esto, llegando ya, estoy en la última parte del libro, porque estoy hablando de Izquierda Unida en España. Mira, repasando los datos, los detalles, son patéticos, porque Izquierda Unida, bueno, de izquierda dejemos que quizá pues mantiene los rasgos que han caracterizado la izquierda comunista siempre. Pero lo de unida, bueno, parece un chiste, porque ya he contado, no sé si son 10 o 12 los partidos que han entrado y salido de Izquierda Unida, que se han peleado entre ellos, que se han presentado quejas y que, bueno, incluso en alguna ocasión han ido a los juzgados. Realmente es patético, es tristísimo. Yo no querría escribir esto porque me voy a deprimir, porque naturalmente el enemigo está ahí, el enemigo está siempre, no hay que obviarlo ni minimizarlo. Desde que perdimos la guerra civil, pues el enemigo es fortísimo. Pero aún así los amigos, los participantes, los camaradas, los compañeros, pues forman parte de una variopinta humanidad que a unos son como los ultras, que decía Víctor Hugo en Los Miserables, decía que el ultra es aquel al que el Papa le parece poco católico y la nieve poco blanca. Bueno, y seguía poniendo ejemplos de este estilo que son perfectos, que están perfectamente describen a los ultras de cualquier tendencia. Pero los ultras de la izquierda también están ahí y además metiendo maraña, dividiendo los partidos, dividiendo las coaliciones, presentándose por separado, criticándose ácidamente y públicamente. Y estos son los de la izquierda, porque luego están los que se dedican al saqueo de los fondos públicos y a repartirse las coimas que cobran, que están volcados hacia la derecha, se llamen como se llamen. Y bueno, pues con esta síntesis del panorama que vivimos, realmente tendríamos que pensar en algo, pero en algo honrado y eficaz a la vez, ¿no? Porque tampoco las fantasías como aquellas que decía el señor Pablo Iglesias de alcanzar los cielos, ¿no?
pues tiene Lenin uno de los textos que más leímos en los tiempos clásicos, en que se leía, se estudiaba, se hacían seminarios y tal, que es el de el izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo. No sé si lo recuerdas. Sí, uy, cómo no. Él estaba, claro, en contra, con una crítica ácida, de los que proponían tendencias, soluciones, ¿verdad? Acciones, bueno, pues cada vez más desorbitadas, porque no se puede decir más a la izquierda, simplemente desorbitadas, que acababan en el terrorismo. Y aquí recuerdo que este año pasado, el año 24, se han cumplido 50 años del atentado de la calle del Correo, de que quizá también tú te acuerdas. ¿Y quién salió por los aires para arriba? Bueno, pues es que aquella fue de momento, cojo algo de madera que tenga cerca, la última detención que padecí, desde luego la situación fue la más dura, la más dolorosa de todas las que había vivido. Bueno, pues ese terrorismo absurdo, convertido en simplemente unos grupos de mofarrones solían ser, aunque en el caso nuestro tenía la peculiaridad de que la dirigente era una mujer, que era Eva Forest, la que dirigía, inventaba y organizaba y daba instrucciones. Luego los que realizaban... Eva Forest, que fue, bueno, era la compañera de un escritor también... Sí, Alfonso Sastre, la mujer sí, un maravilloso... Nosotros fuimos a ver cuando, bueno, había pasado lo que había pasado con Eva Forest, fuimos a verlo a lo que era Fuenterrabía en aquella época, ¿no? Sí, a su casa lo fuimos a ver a Alfonso Sastre. Ah, ¿fuiste a verle? Sí, a Fuenterrabía, sí, en su casa estuvimos allí, vamos, era un hombre extraordinario y lo trajimos a Canarias en varias ocasiones y sí. Bueno, los dos estaban perturbados, vamos, por decirlo brevemente. Eran dos psicópatas, pero sobre todo ella, ¿no? Era cuando me la encontré en el comedor de la cárcel después del periodo de confinamiento que se pasa al ingresar, y apareció como Juana de Arco con los ojos puestos en el cielo diciendo: este ha sido el acto revolucionario más importante después de la guerra civil. Joder. El acto más importante consistió en poner una carga explosiva enorme, desde luego, en los lavabos de una cafetería que se llamaba Rolando, que estaba en la calle del Correo, para quien no conoce. El Sol, por ahí, vamos. Está en la puerta, sale a la puerta del Sol, sí, vamos. Y la Dirección General de Seguridad, ahora... Que es donde está ahora la Ayusito, la presidenta madrileña. Está el gobierno de Madrid. Yo no sé si se han dado cuenta de lo simbólico que representa. Que en el edificio, un edificio muy hermoso, sí, parece que es del siglo XIX o así, donde había, de todos modos, debía tener unos antecedentes más antiguos, porque en los calabozos donde nos metieron eran medievales, absolutamente. Bajabas hasta unos sótanos, bueno, hundidos en la tierra, con unos materiales de piedra berroqueña, y ahí te tenían tirada en el suelo hasta que querían sacarte, viva o muerta. Y en ese edificio que conserva los sufrimientos, las desgracias de cientos, si no fueron miles, de detenidos antifascistas, han puesto el gobierno de Madrid. ¿Qué te parece? No, y además a todo esto, menos mal que me das la oportunidad de contarlo una vez más y de repetirlo, porque no se recuerda, porque no se escribe, porque no se discute, porque se reúne la Asamblea de Madrid y nadie dice nada de lo que significa para la imagen actual, pero no digamos para las imágenes futuras. Yo no sé qué pensarán mis nietas cuando se enteren de la historia que alberga ese horrible edificio y vean que su presidente o presidenta tiene allí instalado el gobierno. Qué representativo, ¿verdad? Claro, era continuidad con el franquismo, joder. Absolutamente. La continuidad con el franquismo. La aceptación no solo del sistema y de la ideología, sino de los hechos criminales que allí se produjeron.
Está claro, bueno, vamos, a mí me han contado, yo he llorado muchísimas veces cuando me contaban, bueno, ahora mismo tengo ganas de llorar, joder. Qué terribles tiempos para que, vamos, estén pasando, no sin pena ni gloria, sino sí, cuando tendrían que ser libros explicando toda esta etapa, coño, para que no pueda volver a pasar jamás, coño. Claro, por supuesto. Yo lo que me desanima, si quieres que te diga, y me entristece, es pensar que lo peor no es que pueda volver a tener un gobierno fascista, porque me parece improbable en las condiciones de relación de fuerzas de ahora o tal, pero claro, un gobierno como el de Carla Meloni en Italia o en Portugal, como no, sí, pero vamos, como el de Mussolini ya es más difícil. Y la dictadura franquista se impuso por la fuerza de las armas. No parece que el ejército esté ahora en ese propósito, ¿verdad? Pero lo que me entristece mucho no es que haya un cambio, que sería terrible, pero no es que haya ese cambio, sino que todo siga igual, César. Que sigamos teniendo a los mismos sinvergüenzas u otros semejantes en los gobiernos, sean autonómicos como el gobierno central, que los propósitos de mantenerse en el sillón sea lo único que les lleva a eso, que las cifras del paro, de la sanidad, de la educación, de la falta de todo, la universidad está hecha una miseria, todo siga igual, se prolongue y se prolongue. Para eso tenemos además la complicidad y el apoyo de la ilustre Unión Europea esta, que la gente cree que nos defiende y en realidad nos explota, nos margina e impide cualquier cambio hacia el socialismo. Está claro. Está organizada para eso. Está claro. Está claro. Uy, está escribiendo unos artículos, los estarás oyendo a lo mejor, de Noam Chomsky, que lo recoge YouTube y tal, magnífico. Sí, no dejes de verlo, oírlos y vamos, y mira, y por cierto, después de este libro, coño, no estaría mal que contaras aquellas torturas, a ese edificio, la verdadera historia del edificio del gobierno de la Comunidad de Madrid. Hay que joder. Lo mencionaré, sí, lo haré. Estaba ahora trabajando el periplo que ha seguido Izquierda Unida, ¿no? Ya después de haber he recorrido toda Europa durante casi un siglo, viendo cómo la izquierda se debatía por sobrevivir y cómo naturalmente era derrotada, como ha sido derrotada ya de una manera trágica en los últimos años. Y ahora pues pensaba, bueno, vamos a ver qué nos pasó en España, ¿no? No con la guerra civil, que ya todo el mundo supongo que conoce, sí, y la estupenda transición esta que nos ha llevado a donde estamos, ¿no? Sino mucho después, implantada la democracia, cuando había libertad de partidos, libertad de asociaciones y libertad de coaliciones, y se podía hacer un programa comunista sin que te metieran en la cárcel. ¿Qué fueron haciendo los hombres, pero todos son hombres, que lideraron las sucesivas fases de la izquierda unida, la izquierda verde, la izquierda por la derecha por la... Bueno, una cosa, me estaba contando la cantidad de grupitos que se metieron en esa izquierda y no he podido terminar. Me parece que estaba en 17 y no he podido terminar. Me has llamado. Bueno, de esta manera, teniendo fracturadas, porque tenemos fracturadas las mentes, tenemos fracturadas las ideas, no hay coordinación sensata y seria y bueno, y afincada en unos principios y en unos programas, como pensamos siempre que el Partido Comunista representaba y luchaba por eso, ¿no? Bueno, si pasamos después por la izquierda populista, esta que hemos tenido aquí triunfante, que ahora ya también ha pasado a la irrelevancia, como Podemos y ganemos y cantemos y hablemos y andemos, ¿no? Pues sí. Esta serie de performance que montaron entre los Iglesias y los otros,
para estar ahora, por supuesto, están en la miseria todos. Y si hablamos de sumar, lo único que han hecho ha sido restar. Y yo querría dar ahora un mensaje positivo, un mensaje de optimismo, bueno, echar un cable a los que se quieran sumar de verdad. Bueno, no digamos sumar porque ya existe. Los que se quieran unir, los que quieran venir con nosotras, que desde el Partido Feminista llevamos ya la friolera de 40 años luchando por el marxismo-leninismo y por un feminismo socialista. El movimiento feminista, si hablamos de él, aunque sea brevemente, pues tampoco es nada ya en comparación con lo que fue, no digamos en el siglo XX, pero desde luego como comenzó en el XIX, con la energía, con la visión clara de luchar además por un cambio social general. No se pensaba solo en las mujeres, aunque fueran las protagonistas, porque eran las que estaban más marginadas y más perseguidas y más reprimidas. Pero en el día de hoy, mira, acabo de leer el artículo que publiqué hace 2 o 3 días sobre lo que está pasando en Palestina, el horror de Palestina, ¿no? Y como un poco recuperando la historia de la masacre, del genocidio que se está produciendo. ¿Y qué se hace? ¿Y qué se hace? Yo no paro de hacer un llamamiento a la huelga general. Tenemos que parar. Mira, lo he contado desde que hablaste esto de la huelga general, que tú estuve emocionada como estabas, decías, pero coño, es que no hay huelgas generales, pero ¿qué pasa? No hay gravedad suficiente para que haya convocatorias de huelga general y tal. Lo he dicho muchas veces y todo el mundo está de acuerdo, dice, pero sí, es que estamos atontados. Estamos atontados. ¿Dónde están los sindicatos, César? ¿Dónde están los sindicatos? Dando alguna rueda de prensa, los dos juntitos dando alguna rueda, una y Sordo y el compañero UGT, pues eso, dando rueditas de prensa. ¿Dónde están aquellos que tenían que seguir las huellas de Buenaventura Durruti, ¿no? De Federico Montseny, de nuestros antepasados que tanto entregaron y que tanto hicieron por sacar a España de una España feudal? Bueno, pero ¿cómo no? Mira, yo te digo una cosa, yo siempre me acuerdo de Marcelino Camacho, porque yo lo conocí, yo estaba con Tierno Galván en el grupo aquel que hizo el Partido Socialista Popular, estuve en una época y tal, y bueno, y ahí lo conocimos porque fue invitado para hablar y tal y cual, y Marcelino y su compañera de siempre, ¿no? Y Marcelino no hubiese soportado esta etapa, no hubiese soportado esta etapa, los hubiera mandado, vamos. No, pero mira, vamos a ser sinceros, Marcelino, que era una buena persona, desde luego, quizá demasiado buena para dedicarse a la política, y que entregó años de su vida en las cárceles y en la lucha, pues siguió la corriente que ya impulsó e implantó el Santiago Carrillo del eurocomunismo, y que acabó en la socialdemocracia, como han acabado todos, ¿no? Ahora podemos ir buscando los dirigentes comunistas de aquellos años, ¿dónde están? ¿Y qué han hecho? ¿Cuál ha sido su camino? Porque aparte del enemigo fascista, que ya lo tenemos clasificado y calificado y hace falta hablar más de él, el enemigo socialdemócrata también destruye, ¿sabes? También destruye. Nos ha llevado desde la transición hasta la situación en que estamos ahora. Los sucesos últimos, vamos, no me estoy refiriendo además al siglo pasado, los sucesos últimos que estamos comentando y que todos los días abre la televisión con ellos, son del Partido Socialista Obrero Español. Es que yo también publiqué hace unos días un artículo porque relacioné los casos de corrupción en que ha estado inmerso el Partido Socialista desde el año 82 en que gana las elecciones. Es que el caso Filesa y el caso Gal, que fue terrible porque tuvo 34 muertos, es que podemos decir realmente que tenemos una izquierda como izquierda, porque yo no querría decir decente. La izquierda por definición tiene que ser decente, tiene que ser honrada, tiene que ser heroica, tiene que ser consecuente, tiene que estar coordinada y tener la fuerza
de continuar la lucha, porque el enemigo es terrible, el enemigo es poderosísimo y no para nunca. El capitalismo no para nunca, que nadie se crea, porque la gente se deja engañar con una facilidad en la filosofía del engaño. Mira, por eso hay que contar, como sea, Lidia, contar. Yo sé que has escrito tú, yo he leído parte de tu biografía y tal, y demás, pero hay que contar todas aquellas etapas. Lo de Marcos Hanna, ¿no? Ese libro, ¿te acuerdas? Decirme lo que es un árbol. 23 años en la cárcel. Tú conociste, supongo, a Marcos Hanna, ¿no? Sí. Necesito un equipo de estudio, necesito un gabinete de estudio, porque de todos los acontecimientos que hay que relatar sale una enciclopedia. Pues sí, y la publicaríamos nosotros, no lo dudes. Hemos publicado ya 10 11 enciclopedias generalistas, digamos, sobre Canarias, que sería un orgullo poder publicar efectivamente. Claro, porque además yo la historia de Canarias la conozco muy superficialmente. Las camaradas, que son estupendas, que están ahí, todas tienen muchísimo trabajo y problemas, como nos pasa a todos, pero tendrían que hacer un equipo de estudio para relatar la tragedia que fue la lucha de la izquierda en Canarias, de la que sabemos algunos hechos escalofriantes, ¿no? Como la fosa de Ginama, creo que se llama, ¿no? Sima Ginamar se llama la zona, y efectivamente el hoyo y tal, allí donde enviaban los cuerpos, mataban y los metían allí, y se encuentran cadáveres todavía. Se los tiraban vivos. Sí, no, terrible. Así, sí. A la fosa, a una montaña que tiene una fosa muy profunda, los tiraban vivos a los republicanos. Imaginemos, hay que contar todo esto. Yo quería que la universidad, que para eso está, ¿no?, que los gabinetes de estudio de los partidos de izquierda, que los intelectuales, que los políticos, que los pensadores y las pensadoras estuvieran trabajando en ello. A veces, de verdad, te lo confieso, que aunque sea en público como aquí, ¿verdad?, pero te lo confieso que me siento muy sola. No, porque mi madre. Hay momentos en los que pienso, no es posible que un país que se resistió al fascismo como ningún otro de Europa, que lo sepan los jóvenes, que lo aprendan los niños ya. España es el único país que se enfrentó colectivamente durante 3 años al fascismo. Dejó 1 millón de muertos, que se llamaba la guerra del 1.000.000 de muertos. Estuvimos 14 años de guerrillas después. Fue el único que se enfrentó. Italia, Mussolini se situó en el poder como un actorazo que era, ¿no?, una cosa frívola y tal, y lo aguantaron, bueno, y persiguió, sí, pero no tenía tragedia profunda detrás. A Hitler lo votaron los alemanes. A Francia, a los 2 meses de que el ejército alemán la invadiera, se rindió. Aguantó la invasión 2 meses. Luego vinieron, naturalmente, los guerrilleros y los opositores, entre los que había muchísimos republicanos españoles. Y luego el resto de Europa la ocuparon las tropas alemanas y hubo una resistencia, siempre la hay. Pero nada más. Mira, eso hay que escribirlo también, lo de París, por ejemplo, la entrada allí, hubo hasta un compañero, estuve de los que estuvo encabezando por televisión, toda la que celebró el tema y tal, era de Weimar, de aquí de Tenerife. Pero fíjate, los republicanos españoles, los republicanos, pero eran comunistas también, la mayoría, eran ingenuos. Eran infantiles, que entran en París y liberan París, la 9 que se llamaba, ¿no? Sí, la española la llamaron luego. Sí. Y ponen en el gobierno de Gaulle. Sí, imagínate, qué contradicción, por Dios. Qué contradicción.
era la inseguridad, es decir, también hay ahí, bueno, un estudio psicológico que no haré porque no es mi especialidad, debería preguntarle a mi hija, ¿no? Pero deberían también los psicólogos hacerlo, la psicología de masas, ¿eh? Había una inseguridad en la izquierda enorme, entonces siempre acaban rindiéndose a la derecha, poniendo a la monarquía, como nos la han puesto aquí, ¿verdad? Nos han cascado una monarquía al cabo de varios siglos de aguantar las estirpes monárquicas, pues seguimos con reyes. Y cuando llega De Gaulle, bueno, él había comandado, sí, las fuerzas de oposición al fascismo, etcétera, pero los españoles republicanos y comunistas habían sostenido dentro de Europa, habían sostenido aquella resistencia heroica contra el fascismo. Pues cogen y se pliegan a él y ponen a aquel señor de la aristocracia francesa, que bueno, era antifascista sin duda, claro, no iba a reproducir el modelo hitleriano, pero ¿qué tenemos? ¿Y esta Francia que tenemos, ¿Qué te parece? El otro día viste a Macron con la Meloni, sí. en una charla amistosa, ¿verdad? Porque no estoy de acuerdo, no sé en qué se pondrán de acuerdo. Es posible, tengo un artículo también que titulo "Ya no nos queda París", si recuerdas la frase de la película de Casablanca, sobre la resistencia francesa, etcétera. Pero es que nosotros, los comunistas, estábamos en la clandestinidad, teníamos la retaguardia en Francia, bueno, sobre todo por los que vivíamos en Cataluña, estábamos a 200 kilómetros en Barcelona, a 200 kilómetros de la frontera, y teníamos la resistencia y la dirección y la retaguardia y la posibilidad de salvarnos en Francia y especialmente en París. Y entonces escribí el artículo y lo titulé "Ya no nos queda París". Joder. Después de todo esto que está pasando, del comportamiento de esta Unión Europea, que es el continente más avanzado, más democrático, más liberal, etcétera, etcétera, del mundo, que permite que estén exterminando a los palestinos a 100 kilómetros de nuestras fronteras. Sí. Y no se mueven ni los sindicatos, ni las asociaciones, ni los partidos, ni las universidades, ni los medios de comunicación. Nadie. No hace más que transmitir estos horrores. El otro día, César, no podía dormir de verdad, porque había visto la foto de un niño palestino muriéndose de hambre. Pues sí, además con las ollitas estas para que le pongan un poquito, algunos gramitos de comida, qué cosa tan terrible, Con irme ahí a buscarlo y traerme. Pues sí. ¿Qué hacemos el resto? Somos seres humanos. ¿En qué consiste ser humano, César? ¿En qué consiste? Los animales son muchísimo más solidarios entre ellos y muchísimo más sensatos. ¿En qué consiste ser humano? Es terrible. Es que dejemos a Netanyahu eso, asesinando todos los días, con la cosecha 100 como mínimo, 100, 200, ya van creo que cerca de 60.000 asesinados, y cuando le dicen a esta gente, pero mire usted, ¿por qué matan a los niños? Es que los niños se harán mayores y serán nuestros enemigos y tal, y dan esta razón, y no sabes dónde meterte. O Netanyahu pidiendo el premio Nobel de la Paz para un sinvergüenza como Trump. ¿Tú imaginas? Es una vergüenza de planeta, es una vergüenza. Pero es que en Israel, he leído la crónica última, los israelíes, los 6 o 7 millones que forman el país, no se preocupan de la guerra. Dicen que no tienen ningún sentimiento ni de responsabilidad, ni de culpabilidad, ni de participación en que estén matando en Gaza y en Cisjordania sistemáticamente a la gente que está en la cola buscando alimentos, buscando un cuenco de arroz. Es que es horroroso, César. Terrible. Es lo que tú dices, dan ganas de decir, oye, ¿qué hacemos? ¿Cómo permitimos esto? ¿Cuándo habrá brigadas internacionales como las hubo que impidan todas estas cosas, coño? Que hay que matar a quien haya que matar.
¿Tú me entiendes? Y lo celebraremos, coño. A mí me dicen, oye, no se puede desear la muerte. Yo, la muerte, por supuesto, deseo la de Franco y lo celebré no sé ni cuánto tiempo, ¿me entiendes? Como la mayor parte de los españoles. Y la de Netanyahu la celebraría también. Y la de Donald Trump, tres veces lo mismo. ¿Cómo que no? Lo que no, ¿qué nos falta, coño, para no constituir esas brigadas internacionales? No sé. No, es patético que los pueblos, antes había una cierta conciencia social, sobre todo por clases sociales trabajadoras, ¿no? Ahora es realmente repugnante. Un día cogeré y tiraré la televisión por el balcón, porque es repugnante verlos corriendo a salir de vacaciones, amontonados en las estaciones de tren y en los aeropuertos, porque estamos en verano, y salen los de los restaurantes ofreciendo los platos deliciosos y enormemente abundantes para gente que además tiene un sobrepeso horrible que tendrá que ponerse a dieta en cuanto terminen las vacaciones. Y esto pasa a la vez que ese niño, cuya imagen no perderé nunca, se está muriendo de hambre encima de unos trapos en Gaza. Terrible, Lidia. Esos seres humanos, ¿no? Esos seres humanos, ¿no? Bueno, imagínate qué humanidad tendrán eso y los que lo permitimos, tú, y los que los permitimos. Los que lo permitimos, porque todos somos cómplices. Claro. Todos, César, no nos salvemos nadie. Yo intento arañar un poco mis artículos, mis libros, esta conversación contigo, el podcast de otros y tal. Eso nada, me siento tan impotente. Pero así somos unos cuantos. No, pero anímate, Lidia, tú eres imprescindible, aunque no te lo creas. Imprescindible, y tienes que contar con toda la crudeza todas estas cosas, todas estas torturas, volver a contarlas y que sepan que los jóvenes, yo cuando los resultados por ahí de encuestas y tal hablan de que los jóvenes están votando mayoritariamente a Vox, uno no sabe dónde meterse uno, pero ¿cómo va a ser esto? Pero si los jóvenes éramos los que salíamos en las manifestaciones, todo estaba lleno de jóvenes en la lucha contra Franco, en todo, ¿no? Y ¿cómo? Es el caso de la izquierda. Sí. Es lo que ha dicho. Porque es que estos jóvenes, que son unos ignorantes, que han pasado por una escuela que destruye en vez de construir, que están completamente perdidos y despistados, no han encontrado en la supuesta izquierda que nos gobierna, que es mucho decir, ¿verdad? No han encontrado el camino de su vida. Es que tenemos el país con el mayor subempleo de Europa, César. Es decir, más jóvenes hay en España que en cualquier otro país de Europa que con un título, incluso universitario tal, están sirviendo platos en un restaurante. Bueno, mira, emigran. Yo te digo, dos químicos que yo estuve en el tribunal de doctorado, brillantísimos, me enteré tiempo después, hace ya un par de años, de que estaban trabajando en un bar en Lisboa. Yo digo, y además ni siquiera en España, se tienen que ir imagínate, a Portugal. Portugal nos da empleo a los fracasados españoles. ¡Qué vergüenza! Terrible. Y que tenemos la tasa de paro más alta de Europa. Digan lo que digan, salga quien salga por ahí en la televisión a engañarnos, que nuestros oyentes, por favor, no se lo crean. Tenemos casi el 13% de paro, mientras que la media europea es del 6%. Es que además han emigrado a otros países europeos buscando trabajo 500.000 jóvenes una vez que han terminado los estudios. Están en Alemania, en Suecia, bueno, por supuesto, si pueden, en Estados Unidos y en el Reino Unido. Bueno, pues estas son las cifras, que como no engañan porque las matemáticas es la única ciencia exacta, están ahí. Y lo saben, además, las víctimas lo saben, están en su casa ahora, si me escuchan se encontrarán comprendidos. Bueno,
la universidad no tiene dinero, están saliendo ya algunas críticas así, todas muy tímidas, siempre son muy modestos y muy tímidos los que critican, de los catedráticos y del rector y de los decanos, diciendo que no tienen medios ni para pagar a los conserjes. Terrible, Lidia. Sí. ¿Qué investigación se va a llevar a cabo en España con estos presupuestos? Mientras tanto, el secretario de organización del PSOE se queda millones de no sé qué, de lo que de donde pueda robarlos, ¿no? Terrible. Lidia, venga, ánimo a escribir, a contarlo todo. Dame ánimo, porque hay momentos... ánimo, eres imprescindible, tienes que contar todo esto con detalle de nuevo, y que los jóvenes lo sepan, ir a todas las universidades, centros educativos, vamos, ya hablaremos, porque queremos esto hay que ponerlo en marcha, no puede pasar esto y que quede en vano y todas. Y la Ayuso contando. Tiene que cambiar, tienen que concienciarse. Es que los trabajadores, las mujeres, los campesinos, los obreros, los intelectuales, ¿dónde están? Que piensen, que se den cuenta, que se conciencien, que no se puede mantener, todos mantenemos el sistema, todos los que nos levantamos a las 7 de la mañana para ir a trabajar mantenemos el sistema. A poner ladrillos y a encender la radio y la luz y poner el tren en marcha, no va el presidente del gobierno, ni van los ministros, vamos nosotros los trabajadores. Y las mujeres fabricamos niños para enviarlos a los ejércitos que se están matando en nuestras fronteras. Imagínate. Lidia. Todos los muertos, cada vez que sale la lista de los muertos o el número de los muertos, pienso, todos han sido paridos por una mujer, todos madre. Por eso matan, Netanyahu ha dicho eso, cuando le preguntan por qué matan a los niños, porque crecerán y serán enemigos nuestros, porque matas a las mujeres, porque pares son los que traen al mundo a esos niños. Claro. Terrible. Lidia, venga, ánimo a seguir escribiendo y contando todo esto a tope. Voy a seguir mientras me queden fuerzas. Gracias. Seguro que tú eres una pibita. Venga, un abrazo muy fuerte. Un gran abrazo. Igualmente. Venga, hermana, hasta luego.